seguimos con la serie Sugiérale al Pastor. Y este es el penúltimo sermón de esta serie. El último es una sorpresa. Y el 30 de agosto vamos a comenzar una serie sobre mayordomía, así que no se la pierdan. ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos? Yo me imagino que cuando ustedes estaban pequeñitos, a ustedes su mamá y su papá o alguien les enseñó a orar al Padre Nuestro. La intención de nuestro Señor no era que el Padre Nuestro se repitiera. La intención era que Él nos diera un patrón de cómo orarle al Padre. Esa era la intención del Padre Nuestro. En Mateo 6:7 dice la palabra: y al orar, esto lo está diciendo el Señor mismo, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabra. El Señor no escucha palabra de Él. Y en la repetición, repetir, Él está refiriéndose a un patrón de cómo orarle al Padre. ¿Ok? Ahora, ¿es malo recitar el Padre Nuestro? No, porque eso es escritura, eso es palabra de Dios. Mas sin embargo, la intención era enseñar un patrón de cómo orar, porque el principio le dice al Señor: enséñanos a orar. Entonces, ¿para qué oramos? Bueno, el versículo que nos dice: el Padre sabe lo que necesitamos antes que le pidamos. Entonces, ¿para qué nosotros oramos si el Padre ya lo sabe? Bueno, el primer punto es que nosotros oramos para alabar al Padre. El versículo 9 nos dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera cosa que nosotros hacemos cuando oramos es para adorar al Padre. Esta frase, otos on, en el griego, significa orar de esta manera. Eso no significa que orar con estas exactas palabras, no. Orar de esta manera significa más bien como que oren en este sentido, ¿okay? No que repita palabra por palabra. El objetivo, evidentemente, principal aquí es la oración. La oración es centrarse en la gloria de Dios. Ahí dice: nosotros pues oramos de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Orar no significa que Dios va a estar de acuerdo conmigo todo el tiempo. Metas eso en la cabeza. No significa que Dios va a estar de acuerdo conmigo todo el tiempo. Y tampoco significa que siempre voy a obtener lo que yo le pida. Porque eso no es una fórmula. Dios es el que tiene más adelante lo vamos a ver. Es la voluntad de Él la que se ejercita durante nuestra oración con Él. Primordialmente la oración es afirmar la soberanía y la majestad de Dios. Santificado sea tu nombre. Y someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Esa es la verdadera oración. Ahora, esta expresión santificado sea tu nombre, ¿qué nos muestra? Nos muestra el honor que tiene Jesús por su Padre, el respeto por su Padre. Él adoraba a su Padre, y así nosotros debemos orar a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es su nombre? Bueno, miren, Dios en el Antiguo Testamento tenía un montón de nombres, muchos nombres. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, lo llamamos Elohim, que significa creador. El Elión, Dios altísimo. Jehová Jireh, el Señor proveerá. El Señor, Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Esta me gusta mucho. Y Jehová Sidkenu, el Señor es mi justicia. Santificado sea tu nombre, santificado sean todos esos nombres que Dios tiene en el Antiguo Testamento. Es un solo Dios, pero tiene muchos atributos. Amén. Amén. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shammah,
El Señor está presente. Y Jehová Mecadisten, el Señor que os santifica. Vale. Pero ¿cuál es el nombre más grande de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es Dios, ¿sí o no? Amén. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Nos dice el libro de los Hechos. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos donde una alabanza de ese tipo se la damos a Dios antes de que comencemos a orar. Fíjense. En el capítulo 2 de Jonás nos muestra que Jonás, en vez de decir, Señor, sácame de aquí, simplemente comienza con una alabanza que es absolutamente bellísima. Usted puede ir para allá después para verla. En el capítulo 9 de Daniel, él vivía constantemente en el borde del desastre debido a la posición estratégica que él tenía. ¿Okay? ¿Cómo comienza su oración Daniel? Él dice, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué está haciendo Daniel aquí? Él está proclamando la majestad de Dios, enumerando sus atributos uno tras uno tras uno. Por ejemplo, él dice, el Dios grande y terrible, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nos está hablando de su poder. Después dice que guarda el pacto. ¿De qué está hablando? De la fidelidad de él. Después dice dice que su misericordia es para todos los que le aman. Y eso es lo que es adorar a Dios. Adorar sus atributos. A Dios le fascina que saltemos sus atributos. A Él le encanta eso. Nuestros labios deben alabar a Dios porque Él es perfecto. Amén. Y Él se merece nuestra adoración siempre. ¿Se la estamos dando? Sí, Señor. Después tenemos el ejemplo de Jeremías. Dice, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Te parece la de Daniel, verdad? Con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Que muestras misericordias a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios de Israel. El Señor de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, ese patrón que Jesús nos dio en su oración debe ser seguido rígidamente. Yo creo que no. ¿Por qué le digo eso? Porque mire, si usted se va al Salmo 86, David dice, inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. ¿Está alabando a Dios allí? No está alabando a Dios todavía. Está presentando su necesidad. ¿Ok? Sigue David por allí. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios. Salvo a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de su siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, aquí dice, eres bueno y perdonador. Él no se olvida de alabar a su Padre. Sin embargo, no comenzó como comenzó el Señor Jesús. Por eso que no lo podemos ver rígidamente. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que dentro de la oración, usted debe incluir la adoración a su Señor. Amén. Si no hay adoración, entonces la oración está incompleta, ¿sí o no? Entonces, mire, ¿no es verdad que cuando nosotros le confiamos a Dios nuestras necesidades, estamos de alguna manera dependiendo de Él? Y silenciosamente estamos exaltando su poder. ¿Y qué sucede cuando exaltamos su poder? Lo estamos alabando. Es una forma de alabar al Señor. Luego David, en el versículo 8, explota con un montón de expresiones de alabanza. ¿Qué es lo que dice David aquí? No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas.
Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Alabanza, alabanza al Señor. Por eso que veo el primer paso de la oración, nosotros, ¿para qué oramos? Oramos para alabar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El segundo punto es que nosotros oramos para hacer la voluntad del Padre. Nosotros oramos para hacer la voluntad del Padre. En el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Primero que todo, vamos a ver lo que significa esa palabra, venga tu reino. Esto significa que el reino de Dios aún no se ha consumado y plenamente en esta tierra todavía. La petición venga tu reino es no solo un anhelo de la venida futura de Cristo, sino que también expresa el deseo manifestado en oración de que los siervos de Cristo vean cómo el reino de Dios se expande y se establece cada vez en todo el mundo. Nuestras oraciones deben reflejar una mentalidad que reconozca los propósitos de Dios para su reino y se preocupe por promoverlos. Ante todo, el señorío del Señor debe hacerse evidente en la vida de sus seguidores. El reino no es un estado de nación como una ciudadanía basada en la etnia que habita el territorio geográfico. No. Por ejemplo, el reino es la autoridad soberana de Dios sobre su creación. Es el reino de Dios porque Él lo creó, lo sustenta y lo gobierna. Ese es el reino de Dios. Mire, los Estados Unidos tienen tres poderes, ¿verdad? Bueno, en mi país también son así. En México lo tienen así. Hay un poder legislativo, ¿verdad? Hay un poder judicial y hay un poder ejecutivo. ¿Okay? El Congreso y el Senado constituyen el poder legislativo que establece las leyes. Los tribunales y los jueces conforman el poder judicial que interpreta y aplica las leyes. Y el presidente y la Casa Blanca representan el poder ejecutivo que administra las leyes. En el reino de Dios, Él encarna todos los poderes. Dios tiene el poder legislativo, judicial, ejecutivo, de gobierno y todos los demás poderes que usted se puede imaginar. Dios es el más poderoso de todos. Amén. Porque nadie puede ser más poderoso que Dios. Él es el omnipotente. Él es el único Dios. Sin embargo, fíjense lo que dice el Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina ¿sobre qué? ¿Sobre poquito o sobre todo? Sobre todo. Él domina sobre todo. Entonces, este mundo está caído, hermano. La carne, el mundo y el diablo se rebelan contra Dios. Esos son los enemigos. La carne, el mundo y el diablo. Oramos, como decían los ángeles en el Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Allá queremos llegar. Allá queremos llegar. Entonces, nosotros oramos para que el Padre haga su voluntad, ¿verdad? Amén. Pedirle para que haga su voluntad. Ok. Hay dos escuelas teológicas sobre este tipo. Bueno, hay dos escuelas teológicas, la arminiana y la calvinista. ¿Ok? Nos vamos a enfocar en la oración nada más, porque hay muchas cosas sobre eso. La arminiana cree que usted ora para doblar la voluntad de Dios. Para decirle, Dios, esto es lo que yo quiero y esto es lo que me vas a dar. ¿Ok? Sin embargo, Jesús está diciendo ahí, hágase ¿quién? Tu voluntad, no la mía. La calvinista, por el otro lado, nos dice que nosotros debemos orarle a Dios porque la Biblia nos manda, y ahí es donde, eso es lo que yo creo. Pero que cuando nosotros oramos, tenemos que orar alineados a la voluntad de Dios. Amén. En otras palabras, si usted está orando por algo que la Biblia está en contra de eso, Dios no se lo va a dar. Dios no se lo va a dar. Entonces, ¿estamos claros? Amén. La arminiana y la calvinista, yo creo en la calvinista. Miren, J.I. Packer, confirmando el punto calvinista, él decía, la oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios,
sino un humilde reconocimiento de su propia impotencia y dependencia. Si nosotros somos impotentes y dependemos de Dios, perfecto. Si usted cree que usted tiene mucha fuerza y que usted no todo depende de Dios, entonces estamos mal. La oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, sino un humilde reconocimiento de nuestra propia impotencia y dependencia. Cristo nos está diciendo aquí en Mateo 6 que cuando oramos a nuestro Padre Celestial, le pidamos que Él haga su voluntad. Amén. Tiene que hacer la voluntad de Dios. Cristo en su humanidad estaba buscando una opción distinta. Váyanse a Jardín de Getsemaní. No puse la cita aquí, pero dice: Padre, si esta es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero después dijo Jesús: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué más ejemplo quiere? Cristo en su humanidad no quería ir a la cruz, pero estaba alineado con la voluntad del Padre. Amén. Porque dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y aquí les tengo una preguntita. ¿Cuántas veces estamos profundamente sumergidos en la oración, pero en el fondo de nuestros corazones queremos que nuestra voluntad se haga y no la de Él? ¿Cuántas veces? ¿Usted no cree que así como Cristo, usted puede ser tentado a hacer la voluntad de nuestro Padre? Porque Cristo fue tentado en Mateo 4, ¿sí o no? Mas no pecó. Él nunca pecó. Si Cristo fue tentado, ¿cómo nosotros no vamos a ser tentados? Claro que es. Siempre la voluntad del Padre es mucho mejor que nuestra voluntad. Amén. Por muy difícil que sea. Santiago 4, del 13 al 16 dice: ahora lo que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que parece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien, debieras decir: si el Señor quiere. Amén. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os saltáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué no está entendiendo aquí? Si nosotros tenemos arrogancia, nuestro corazón siempre va a querer hacer la voluntad del hombre y no la voluntad del Padre. Porque nosotros no decimos si Dios quiere, y no cuando yo quiero. Entonces, ¿qué debemos hacer, mi hermano? Comprometernos de ahora en adelante a someternos a la voluntad del Padre. Luego el Señor nos dice que la voluntad del Padre se hace tanto en la tierra como en los cielos. Y esto lo que nos da a entender es que Él es soberano. No hay nada en este mundo, en este universo, que Dios no tenga el control, incluyendo los ángeles, los arcángeles y todas las potestades de los cielos. En el cielo, ya que es perfecto, nunca vamos a ver desobediencia. Pero en esta tierra, como no somos perfectos, la desobediencia va a pasar muchas veces. ¿Ah? Sobreabunda. Exactamente. Entonces, ¿para qué oramos? El tercer punto es para pedirle provisión al Padre. Para pedirle provisión. El versículo 11 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. D.A. Carson una vez dijo: la oración es para nuestras necesidades, no para nuestros deseos. ¿Escuchó eso? Amén. La oración es para nuestras necesidades, no para nuestros deseos. Es para vivir un día a la vez, reflejando la precaria situación de muchos trabajadores del primer siglo que cobraban a diario y para quienes una enfermedad de pocos días podía provocar una tragedia. Nosotros dependemos de Dios para nuestras necesidades, nuestro deseo, nuestra necesidad de vida. Miren, muchos teólogos alegorizaban este pasaje y decían que esto se refiere a Jesús porque Él es el pan de vida. Otros suponían que se refería a la palabra de Dios. Otros pensaban que era el pan de la comunión. Pero yo le quiero hacer una pregunta: ¿usted cree que Dios no provee las necesidades de sus hijos?
Claro que sí. Entonces Calvin, respondiendo a esos estudiantes de la palabra, decía, esto es extremadamente absurdo, porque estaban contemplando que el pan que estaba hablando aquí no era la necesidad diaria, sino esa cosa que les comenté, la comunión, la palabra de Dios, la pan de Dios. Dios se hace cargo de nuestras necesidades diarias y nosotros deberíamos orar por ellas. Amén. Yo no me acuerdo, yo creo que yo la comenté alguna vez de un pastor. Bueno, no pastor, él trabajaba con, ¿cómo se llama cuando usted trabaja con un niño que no tiene papá? Huérfano. Bueno, un orfanatorio. Y ese hombre en la oración era increíble. Fíjese que ese hombre nunca pidió dinero para nada. Él le pedía a Dios, Señor, provee esto porque necesitamos hoy, por ejemplo, $500 para comprarle ropa a los niños o para comprarle comida a los niños. Y el Señor exactamente le proveía $500 ese día. Wow. Entonces Dios se hace cargo de sus hijos. Amén. Sí, Él provee las necesidades. Así El es. Salmo 37:5 dice, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. No he visto a justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Dios provee para el justo, Dios provee para sus hijos. Amén. Así es. Ahora, ¿quién cree usted que lo ama más? ¿El Padre Celestial o su Padre terrenal? Padre Celestial. Claro, por supuesto que sí. Lucas 11, del 11 al 13 dice, o suponer que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Amén. Ahora bien, este es un momento muy adecuado para discutir algo muy interesante sobre la oración. Aunque ya le dimos por ahí un motivo. Juan 14, 13, 14 dice, el Señor nos dice, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, evidentemente, este texto pudiera ser como una contradicción, porque yo les he dicho que no siempre Dios nos va a dar lo que queremos. ¿Amén? Pero aquí, el Señor está diciendo que todo lo que yo le pida, Él me lo va a dar. Si usted lo lee así, eso es lo que está diciendo. Entonces, aquí es donde tenemos que poner el sombrero de estudiante y analizar esto. ¿Qué nos dice Mateo 6:10? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, ¿se va a hacer la voluntad de Él? O voy a entender que yo le puedo pedir lo que yo quiera y Él me lo va a dar. Hágase tu voluntad. Pues si usted se va a otro texto de la Biblia, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. En otras palabras, nuestras peticiones deben estar alineadas a su voluntad. ¿Y cómo conoce su voluntad? Bueno, primero que todo, leyendo la Biblia. Y segundo que todo, usted va a entender su voluntad. Cuando le responda, usted va a ver si fue su voluntad o no. Amén. Porque cuántas veces hemos orado por alguien que se salve y el Señor no lo salve. Entonces ya no es Dios, ya no está en control. No. Todavía está en control. Todavía está en control. Entonces, primero asegúrese que le está pidiendo, que lo que le está pidiendo no va en contra de su palabra. Eso lo digo. Y lo segundo, que sea paciente, espere el tiempo de Dios y su respuesta le va a confirmar si esa petición era su voluntad o no su voluntad. Entonces, ¿para qué oramos? Número 4 es para pedirle perdón al Padre. Para pedirle perdón al Padre. Aquí la palabra deudas, si nos vamos al versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esa palabra deuda allí es más bien la palabra pecado. Pecado. Oramos para pedirle al Padre que perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a
a los que han pecado contra nosotros. La palabra griega aquí es perdonar, significa enviar lejos, dejar ir. Enviar lejos, dejar ir. Cuando nosotros perdonamos, nosotros nos olvidamos que nos hicieron daño. Pero no, yo perdono, pero no olvido. Eso no sirve. No es perdón. No es perdón, ahora no es perdón, no es perdón. Lo tenemos que mandarle. Se utiliza para cancelar una deuda, disparar una flecha, desestimar un proceso judicial, divorciarse de una mujer, finalizar una reunión o soltar un pago para que se arriesgue al mal. Mire, el cristianismo no trata solo de lo que entra en tu vida cuando sigas a Jesús, sino también de lo que sale de ella. Un escritor decía, el cristianismo es una vida en la que se dejan atrás la culpa y la amargura. Nos asemejamos más a las bestias cuando matamos. Nos asemejamos más a los hombres cuando juzgamos. Y nos asemejamos más a Dios cuando perdonamos. Amén. Pero vuelvo a decir, nos asemejamos más a las bestias cuando matamos. Nos asemejamos más a los hombres cuando juzgamos. Y nos asemejamos más a Dios cuando perdonamos. Por eso cuando nosotros no perdonamos, nos estamos pareciendo muchísimo menos a Dios que debemos adorar. Entonces, el perdón es una parte natural, esencial y beneficiosa de la vida cristiana. Oramos pidiendo perdón, tal como oramos para pedirle las cosas diarias. Un escritor decía, en Mateo 18, del 21 al 35 dice, Jesús relata la historia de un siervo que malgastó su dinero en su señor y contrajo una deuda incalculable. ¿Se acuerda de esa palabra? Al suplicar misericordia, el rey le perdonó la deuda. Sin embargo, aquel siervo que había sido perdonado se encontró con uno que le debía muchísimo menos y no lo perdonó. ¿Qué usted dice que usted cree que hizo el rey? Se lo llevó para la cárcel también. El rey revocó el perdón que había concedido al siervo despiadado. Él creía que se iba a salir por la suya y no pudo salir por la suya. ¿Cuántos creen que Dios nadie se puede comer? En el Salmo 139 que si te vas para el aire, ahí está tú. Si te vas para el fondo del agua, ahí está tú. Si te vas para allá, ahí está. Él está en todos lados. Entonces, Jesús termina diciendo en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con cada uno de ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. ¿Habrá un hermano por allá que tiene que perdonarnos? Veo cabezas. Si el Señor le está hablando, pide perdón. No podemos tener perdón en su corazón. Yo aprendí en mi vida diaria que no vale la pena mantener una ley de perdón. No vale la pena. Porque te pierdes usted. Y es de paz, y de gozo. Entonces el Señor termina. Así también mi Padre Celestial hará con cada uno de ustedes si no perdona de corazón a su hermano. Ahora fíjense, en esta petición vemos que hay una confesión que dice somos deudores, somos pecadores. ¿Ok? Plantea una petición, perdonamos nuestras deudas. Pero también establece una condición. ¿Cuál es la condición? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Usted entiende la magnitud de eso? Si lo parafraseamos, pudiera decir, Padre, necesito tu perdón, pero te pido que me trates tal como yo trato a quienes me han hecho daño. ¿Usted entiende eso? Es como si estuviera diciendo, dame lo que yo les doy a ellos, concédeme la paz que yo concedo a los demás, permíteme disfrutar la tolerancia que yo les ofrezco a los demás. Entonces, si usted quiere que Dios lo perdone, usted tiene que perdonar como Dios perdona. Porque entonces, ¿cuál es la idea? Él lo dice ahí claro. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros
Dios nos va a tratar a nosotros tal como nosotros tratamos a los demás. Es una regla de oro que dice Jesús en el Evangelio. Usted siempre va a tener deudas en su vida, o gente que peca contra los demás. Eso no va a terminar. Eso no va a terminar. Entonces hay que perdonar. Dios nos invita a Pedro, ¿qué dijo? Cuando Pedro le dijo, Señor, tengo que perdonar 70 veces 7 también. O sea, 490, claro, eso no, el número es porque ilimitadamente. Usted no tiene el derecho de guardarse los perdones y no darlos, porque eso no es lo que enseña Dios. Dios quiere que usted perdone a la persona pues, con la que usted tuvo un problema. Si la persona no quiere recibir su perdón, eso es otra cosa. Ya déjelo a Dios y usted corra para abajo. Aleluya. Y lo último, ¿para qué oramos? Nosotros oramos para pedirle protección, hermano. Protección. Sin embargo, en el versículo 13 comienza y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Ahora, ¿cómo es que no nos metas en tentación? Porque Santiago 1.13 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca tienta a nadie. Pero ¿qué significa eso? Que la palabra allí es prueba. El Señor nos prueba. Yo escribí aquí. Es cierto que Dios permitió que Satanás trajera ciertas pruebas a la vida de Job, pero quien tienta es Satanás, no Dios. Dios nunca tienta a nadie. Dios puede permitir, como vemos en 1 Corintios 5:5, que un creyente que vive en pecado dentro de la iglesia sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. 1 Corintios 5:5. ¿Ok? Pero es Satanás quien inflige ese castigo, no Dios. Dios lo permite. El que lo inflige es Satanás. Dios puede disciplinar, como vemos en 1 Timoteo 1:20, entregando a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Para que aprenda a no blasfemar. Entonces, a veces se trata de lo que llama la voluntad permitida de Dios. Él permite las cosas. Por cierto, noten que Dios permite todo lo que existe porque Él tiene el control de todo. Dios tiene que permitir todo lo que existe, pues de lo contrario, Él no podría existir. Luego el Señor dice, mas líbranos del mal. ¿Qué nos alienta el Señor a hacer ahí? A pedirle protección a nuestro Padre. Estamos pidiendo protección a nuestro Padre. A veces, Señor, por no proteger a nadie, pero se lo digo. El Señor nos alienta a pedir la protección a nuestro Padre Celestial. Él nos alienta a tener confianza en su poder protector. Fíjense lo que dice el Salmo 91. El que habita del abrigo del Altísimo, es una salmo favorita, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Increíble. Un montón de expresiones allí que solamente denotan la protección de nuestro Señor. El Señor nos está invitando, hermano, a confiar en Él y en su habilidad de protegernos en cualquier situación. Él es un Dios poderoso y omnipotente que Él cuida a sus hijos. Su cuidado por nosotros nunca, absolutamente nunca se va a acabar. Tenga eso en cuenta.
Mira, hermano, debiéramos orar como nos aconseja un señor que se llamaba John Stott. Él dice, cuando acudimos a Dios en oración, no lo hacemos hipócritamente, como actores que buscan el aplauso de los hombres, ni mecánicamente, como paganos que balbucean sin poner la mente en lo que murmuran. Más bien, acudimos a nuestro Padre con reflexión, humildad y confianza, como niños pequeños. Esa es la esencia de la oración. Se lo vuelvo a decir. Cuando acudimos a Dios en oración, no lo hacemos hipócritamente, como actores que buscan el aplauso de los hombres, ni mecánicamente, como paganos que balbucean sin poner la mente en lo que murmuran. Más bien, acudamos a nuestro Padre con reflexión, humildad y confianza, como niños pequeños. Esa es la esencia de la oración. Cuando entremos en el altar de la oración, entremos con una actitud sumisa como la de un niño. O entramos arrogantes esperando que Dios se someta a nuestra voluntad y cumpla cada uno de nuestros deseos. Que Dios nos libre de eso. Y que nosotros nos sometamos a su voluntad y a sus deseos. No lo de nosotros. Porque cuando oramos, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere en su voluntad para nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Dios Jesús te doy las gracias, Señor, porque definitivamente que en la oración conocemos más a nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, a enriquecer nuestra vida de oración. Ayúdanos a estar con personas que nos ayuden y nos alienten a que oremos más profundamente, Señor, en tu palabra y sobre todo lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos a agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y que nos enfoquemos en lo bueno que tú haces y que dejemos de enfocarnos en lo malo que tú permites. Ayúdanos, Padre, por lo tanto, a conocer y a confiar más en tu palabra y que solo tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, Señor. Porque tú eres grande, porque tuyo es el poder y la gloria. Y como dice, como finaliza el Señor la oración en Mateo, Él dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Gracias.